Mi nombre es Emily Rodríguez, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas del primer semestre. El día de hoy les vengo a hablar sobre las técnicas de estudio que podemos implementar a lo largo de nuestra vida para adquirir nuevos conocimientos. La primera técnica que voy a mencionar el día de hoy es el subrayado. El subrayado es una técnica muy importante ya que nos ayuda a resumir, a resaltar las cosas o la parte más importante sobre un tema determinado. Es importante mencionar que el subrayado suele realizarse con algún tipo de resaltador que no invada y que no tienda a mezclar la letra que esté escrita. Por ejemplo, puede ser un resaltador amarillo, puede ser un resaltador verde. Hay diferentes tipos de marcadores llamados resaltadores que se implementan para aplicar esta técnica de estudio. En el caso de esta, se puede utilizar para algunos libros. Podemos resaltar en un libro lo que más nos llame la atención o lo que consideremos importante para estudiar, para aprender algún tema a través de un resaltador. Sí, más que todo esto quiere decir que busquemos lo más importante en un tema determinado para hacer lo que es el resumen a través de un subrayado. Tenemos otra técnica de estudio importante que en este caso puede ser los mapas mentales. El día de hoy a través del internet, de los programas, inclusive los celulares, tienen diferentes tipos de programas que nos pueden ayudar a facilitar mucho más a aprovechar al máximo esta técnica de estudio. Estos programas pueden ser PowerPoint, que es un programa muy conocido desde hace muchos años atrás. Se utiliza a través de las computadoras, inclusive los celulares también ahorita lo tienen. También tenemos la técnica de estudio de mapas mentales a través de un programa que se llama Canva, que es un programa que podemos descargar desde nuestros celulares o inclusive es una página en donde podemos nosotros verificar o buscar diferentes tipos de contenidos y diferentes formas creativas para realizar algunos mapas conceptuales. También a esto se le dicen mapas mentales. Sin embargo, los mapas mentales se consideran que son un poco más de imágenes, mientras que los mapas conceptuales, como dice su palabra, es conceptos básicos y claves que nos pueden ayudar a expresar mejor y aprender tal vez sobre un tema determinado. Tenemos otra técnica de estudio que es los ficheros. Los ficheros son importantes más que todo para temas de unidades, de temas de escritos, tal vez algún tipo de números, que algunas cantidades o fórmulas que nos puedan ayudar. Por ejemplo, en un examen de física, nosotros, si nos lo permite nuestro profesor, o un examen de matemática, podemos a través de un fichero anotar algunas fórmulas. De hecho, para estudiar es bueno. El tema de los ficheros es importante colocar lo que son las palabras o números o fórmulas claves para estudiar, de tal manera que nosotros estudiemos nuestros conceptos y eso simplemente nos ayude a guardar más fácilmente lo que es la información. También es importante resaltar que nosotros, otra técnica de estudio puede ser nuestros apuntes. Por ejemplo, a mí me parece bastante útil transcribir las informaciones que yo pueda leer. Tal vez a lo mejor leyendo un libro o leyendo en internet algún artículo o algún método para yo estudiar algún tema, no tenga tal vez a la primera esa retentiva para aprenderlo. Sin embargo, si yo tal vez veo un video o repito, vuelvo a leer y tal vez yo transcribo a un papel o a un cuaderno, a través de la lectura y al momento que yo escriba puedo aprender de mejor manera sobre un tema determinado. En mi caso particular, considero que es muy importante ese tema del resumen, de transcribir esa información a otra, para que tal vez de manera visual puedas aprender mucho más. Otra técnica importante sería en los ejercicios, la práctica, en el caso más que todo de matemática, en materias que vemos como álgebra. Esos son importantes hacerlo. ¿Cómo yo pudiera practicar hacer un ejercicio en alguna materia teórica? Puedo hacer tal vez a lo mejor ejemplos, algún tipo de ejemplos. Por ejemplo, si vemos en el caso de un ejercicio de ingeniería o de computación, algún tipo de programa que me genere alguna... En ingeniería en sistemas lo vemos mucho, como son tipos de arreglos
o ese tipo de temas que necesiten alguna práctica, alguna fórmula. Sin embargo, a veces no son solo números, sino también lógica, es tal vez analizar ese tema, pero todo eso lo podemos hacer de manera práctica. Es importante que todas estas técnicas de estudio la implementemos en el día a día, en nuestra carrera, en la carrera de ingeniería o en cualquier otra carrera que sea importante y que estemos haciendo para lograr nuestros propósitos, lo que queremos, nuestras metas, lo que queremos llegar a ser. Entonces es importante que todas estas técnicas de estudio las estudiemos, las analicemos y veamos cuál nos conviene más, con cuál podemos retener de mejor manera, ya que todos los seres humanos somos diferentes. Por ejemplo, en mi caso, como les decía nuevamente, me funciona mucho lo que son los resúmenes. Tal vez en el tema del álgebra o de la matemática me funciona la práctica, leer y transcribir, pero también practicar. Entonces todo esto se engloba para una función en común, que es aprender de mejor manera cualquier tipo de tema. Muchísimas gracias por la atención, espero que estén muy bien. Saludos.